Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan por primera o segunda vez. También damos un cordial saludo a todas las personas que nos ven desde sus hogares. Como iglesia, para los nuevos que hoy nos acompañan, como iglesia, nuestra temática hasta el día de hoy es que enseñamos a través de series. Y vemos una serie generalmente en un mes y medio, y tratamos de llevar una línea conceptual de cada enseñanza que se da cada domingo en el culto de las 9 y en el culto de las 11. Así que, dicho esto, estamos en la serie Rey Jesús, y para plantear la enseñanza de hoy, permítame hacer referencia a lo que el pastor Daniel nos enseñaba hace 15 días sobre la serie El Rey Jesús. Él le correspondió hablar sobre las profecías que anunciaban a este rey, y él nos hacía un recuento de cómo desde la antigüedad cada profecía iba diseñada, apuntada y dirigida hacia la venida del Señor y a todo lo que desarrolló en su ministerio. Nos hablaba sobre los principios de cómo Juan el Bautista rindió homenaje también a él. Hace 8 días el pastor Dere nos hablaba del rey de autoridad, el rey y su autoridad, y nos enseñaba que él tiene autoridad y poder y no tiene límites en ella. También hablaba de la autoridad sobre el tiempo, en los tiempos de Dios, y nos hacía referencia a las pruebas y a las circunstancias que como seres humanos vivimos, y que en Dios siempre hay un tiempo de entrada y de salida. No hay una prueba eterna, siempre hay una salida. También nos hablaba sobre la autoridad que tenemos sobre el enemigo, por eso el enemigo está bajo la planta de nuestros pies. Y por último nos hablaba de la autoridad que Él tiene sobre la muerte, cómo Él venció la muerte, pero también nos da una esperanza de cómo Él volverá. Y Él hablaba que en un momento determinado Jesús entró a lo que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén en un pollino, pero también nos recordó cómo volverá el Señor. Dicho esto, hoy mi tema asignado por el equipo pastoral es la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Me pueden poner la imagen, por favor? Gracias. En mi primer año de carrera, siempre me pregunté sobre esta imagen que todos vemos. Y todos sabemos de alguna u otra forma que esta imagen representa justicia. La justicia del hombre. Y quiero hacer una gran diferenciación en esta parte que planteamos como fundamento para después enrumbarnos a hablar sobre la justicia y ver algunos principios sobre la justicia de Dios de acuerdo a sus sagradas escrituras. Esta es la justicia del hombre.
por allá en el siglo XVIII, a alguien se le ocurrió ponerle una venda en los ojos en señal de burla, diciendo de que la justicia estaba ciega. Algunos días después o un tiempo después le dieron una interpretación de que sus ojos estaban vendados porque su justicia era equitativa sin ver a quién. Pero todos sabemos que no es así, que lamentablemente la justicia del hombre o la justicia que nos rige a nosotros es una justicia que generalmente para el poderoso es más rápida que para el no poderoso. Y todos sabemos de primera mano cuán injusta es la justicia del hombre. Todos lo sabemos y en algún momento alguien hasta lo ha vivido. Cuán injusta es la justicia del hombre. Pero cuando observo la justicia de Dios, vemos que no funciona así. La justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios es equitativa. Dios no tiene los ojos vendados. Sus ojos están bien abiertos. Él no tiene vendas en sus ojos. Y da a cada uno según sus obras. Él sí es justo. No necesita de balanza. La justicia del hombre necesita una balanza. Dios no necesita balanza porque en su condición de santidad, en su condición moral, en su condición recta de los principios que lo rigen como Dios, es justo. No necesito una balanza. Porque Él mismo en su esencia santa es su propia equidad. Sopesa todas las cosas. Por lo tanto, iglesia, no existe un lugar donde el hombre se pueda esconder o escapar de la justicia de Dios. No existe. El Salmo 89:14 es el salmo donde Dios hace pacto con David. Y el versículo 14 dice que justicia y juicio son los cimientos de su trono. En otras palabras, Dios es justo desde sus cimientos. Y la justicia de Dios está arraigada a sus cimientos. De los atributos de Dios, la justicia es la menos apetecible porque a todos, ¿cuál atributo es el que más nos gusta a todos de Dios? Que Dios es amor. El amor de Dios. Pero pocos les gusta la justicia de Dios. Poco se habla de la justicia de Dios. Poco se predica sobre la justicia de Dios. Es un atributo comunicable a su creación. Él espera que nosotros vivamos y actuemos justamente. Él lo espera de nosotros porque somos su iglesia, porque somos sus hijos. Claro, iglesia, no podemos ni vivir ni actuar justamente si no es por la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es posible. No lo es. Ok, iglesia, dicho esto como introducción, acompáñeme a la carta del libro de los Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 25, y leo a favor de ustedes. Pero ahora, y quiero que nos concentremos en estas dos palabras, ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero quiero que lo observes. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente
por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso, a quien Dios tomó, sobre quien Dios descargó como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Dios tiene mucha paciencia y sigue teniendo paciencia y sigue actuando con paciencia hasta el día de hoy los pecados pasados. Muchos teólogos concuerdan, en la gran mayoría, que en estos 5 versículos se establece, y no se encuentran en otros en la Biblia, se establece que no hay algo que exponga más profundamente la justicia de Dios en Cristo y la esencia del Evangelio que en estos 5 versículos que acabamos de leer. No existe en la Biblia versículos tan perfectos, tan claros sobre la justicia de Dios y la base del Evangelio que hoy vivimos y que hoy predicamos. Vamos a ver rápidamente 5 principios sobre la justicia de Dios. Número 1. La ley no podía salvarnos. La ley no podía salvarnos. ¿Recuerdan que les dije que tuviéramos presentes esos 2 versículos, esas dos palabras del versículo 21? Pero ahora, ese pero ahora es una esperanza. Esas 2 frases engloban una esperanza. Pero ahora, esta maravillosa transición nos da que estamos exentos de ese juicio que establece el versículo 20. Mire lo que dice el 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. La ley no podía justificarnos. Por eso el apóstol Pablo, entre la transición del versículo 20 a pasar al 21, hace esta transición de esperanza. Pero ahora, como la ley no puede justificarnos, vamos a ver qué sí nos va a justificar. Vamos a observar qué sí nos va a dar esperanza. Entonces dice, ¿por qué? Porque el versículo 20 dice, ya que por las obras ningún ser humano será justificado. Cuando miramos el versículo, entendemos que la ley no podía salvarnos. ¿Y por qué no podía salvarnos, hermano José? Qué buena su pregunta. Gracias por realizarla. ¿Por qué no podía salvarnos? Porque lo único útil de la ley es el conocimiento que nos brinda del pecado. La ley solo estaba diseñada para decirnos lo que era pecado. Nada más. No podía justificarnos, no podía salvarnos. La ley simplemente era información, nada más. Entonces, por ejemplo, este código penal rige dentro del territorio nacional. ¿Qué establece este código? Establece delitos, o llama a algunos delitos, y aquellos que transgreden esos delitos hay una pena que purgar por el incumplimiento de este código. Porque la ley simplemente sirve para informarnos, para decirnos qué es y qué no es un delito tipificado en la ley del Código Penal costarricense. Para eso es establecida la ley, para información, no para salvación como se pretendía. Por eso el apóstol Pablo agarra estos 5 versículos, bueno, todo el capítulo 3, y lo desarrolla en función de ello. Y es lo que vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo de observar nosotros también. Lo único que nos enseña
la ley es sobre las clases de delitos y la pena por esos delitos. Es decir, que si lo transgredimos, ya conocemos las consecuencias porque la ley nos lo ha dicho. No hay excusa. Entonces, dicho esto, podemos determinar que el propósito de la ley no es hacernos justos, porque no es por la ley, sino porque la ley está hecha para condenarnos. La ley no está diseñada para mostrarme cuán bueno soy. La ley está diseñada para demostrarme cuán malo soy. Para eso fue diseñada la ley. Para decirme cuál es mi condición real en mi corazón, con lo que tú luchas, con lo que tú batallas, es contra eso. La regla desde el principio fue: el día en que pecares morirás. Génesis 3:3. El día en que pecares morirás. ¿Qué hizo el hombre? Desobedeció. ¿Y sabe qué hizo el hombre cuando desobedeció? Lo primero que hizo fue buscar cómo estar presentable delante de Dios, entretejiendo hojas de higuera para tapar su desnudez. Eso fue lo primero que hizo el hombre, porque el hombre siempre busca su justicia y su justificación de sus actos. Los que tenemos hijos y hemos tenido niños, hemos visto su justificación cuando quiebran algo. No fue mi culpa, papá. Pero estaba jugando con la bola dentro de la casa. No fue mi culpa, papá. Porque siempre buscamos justificarnos. ¿Qué hizo el hombre? Buscó justificarse con sus hojas de higuera. ¿Y sabe qué hizo Dios? En su justicia, en su amor eterno, sacrificar un animal para vestirlo con la piel, porque las obras del hombre por la ley no son suficientes. No son suficientes. Nuestra justicia no es suficiente. Por eso es la diferencia entre la justicia del hombre y la justicia de Dios. El versículo 21 dice: aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La ley no puede salvarnos, pero Dios ha revelado una justicia que puede salvarnos, y que no es una justicia basada en mis obras, no es una justicia basada en mis merecimientos, no es una justicia basada en mis esfuerzos humanos, en lo bueno que soy. No está basada esa justicia en ello. Por lo tanto y absolutamente por lo tanto, la Escritura dice: no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, es por su ley, por su justicia. Entonces, ya que es solo a través de la persona de Jesucristo el Señor que fue hecho justicia nuestra, solo por medio de Él. No existe otro mecanismo. Por eso es que la ley solo puede entender que el pecado es la manifestación más extrema de mi injusticia contra un Dios justo. La ley lo único que revela, lo único que enseña es, y me enseña profundamente, es cuán injusto soy contra un Dios justo. Es lo que me enseña la ley, no puede hacer nada más. ¿Por qué Pablo menciona esto en este capítulo? Pablo lo enseña porque los sacrificios del Antiguo Testamento imprimieron en la mente de los hebreos que solo Dios podía ser abordado en el terreno del sacrificio, y que el perdón solo se obtenía única y exclusivamente sobre la base de la sangre derramada de los animales. Eso estaba impreso en sus mentes. No podían ver más allá de esa cuestión de ley. No lo podían entender.
Esto nos recuerda que el filtro de justicia de Dios es su gracia, su misericordia para con todos nosotros. No por la muerte ni el sacrificio de animales como se hacía en la antigüedad. Número 2, fundamento de la justicia. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En este versículo el apóstol Pablo expone la razón de ser de la justicia. Y es una justicia dada. Escúchame bien esto, iglesia. Es una justicia dada en la instrumentalidad de mi fe en Jesucristo, no en la ley, no en mis obras, no en mis capacidades, solo y única y exclusivamente en Jesucristo. No existe nada ni nadie fuera de Él que pueda salvarme. No existe. Es una fe dirigida a la persona de Jesús. Primera de Timoteo 1:2-5 dice: porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No existe otro, ni sutanita, ni julanita, ni peranito, nadie. No ha existido y no existirá alguien en el cual podamos encontrar salvación. Solo en Jesucristo. Solo en Jesucristo, nada más. Por eso es que la justicia de Dios no es nuestra fe, es nuestra por medio de la fe. Por eso es que contra la justicia de Dios no existe ningún mecanismo de apelación, recurso o impugnación humana. Solamente opera bajo la fe en Jesucristo, el único Hijo de Dios verdadero. Solo en Él opera la salvación. ¿Y por qué termina el versículo 22, hablando? Porque no hay diferencia. Y esto es lo lindo de Dios y su justicia. No hay diferencia porque en su justicia, o su justicia, es para todos. No importa el trasfondo religioso, judío, griego, gentil, y póngale el título que usted quiera, no existe. La justicia de Dios mediante Jesucristo es para todos. Esclavo o libre, es para todos. Principio número 3. La razón de ser de la justicia. ¿Cuál es la base fundamental de la justicia? Dice el versículo 23: por cuanto todos, y todos son todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En este versículo Dios establece la condición espiritual del hombre. Es decir, todo hombre sin excepción es pecador, y eso nos excluía de la presencia de Dios. Sí, todos estábamos excluidos de la presencia de Dios. Todos estábamos perdidos sin Él. Por eso es tan importante a lo que Pablo ha hecho referencia al indicarnos que no es por las obras de la ley que un ser humano será justificado delante de Él. No es por las obras de la ley. Versículo 20 que habíamos leído: al igual que mediante la ley comprendemos que no podemos alegar inocencia porque éramos culpables irremediablemente. Por la ley no podíamos alegar inocencia, no era posible. La ley nos condenaba. La ley señalaba nuestro pecado, nada más. No podía salvarnos, porque la ley no justifica a nadie. La ley solo condena y señala absolutamente todo. El verbo griego traducido destituidos está en un tiempo presente continuo. Estaban destituidos en su tiempo,
están destituidos en nuestro tiempo y estarán destituidos en el futuro. Esa era la condición, ser destituidos. No había otra condición. No podría. En otras palabras, Pablo nos dice que todos estábamos por debajo del estándar de Dios. Eso significa que la falta en 1 centímetro es tan importante y tan igual como la falta en 1 kilómetro. No había diferencia. Estábamos todos debajo del estándar de Dios. Escúcheme bien esto. Ni las religiones, ni los movimientos culturales y sociales de los cuales hoy proliferan, ni la educación impuesta, ni las buenas obras y todo lo que usted quiera decir, absolutamente nada podía librar al hombre de su condición, porque le faltaba la justicia de Dios en Cristo Jesús. Absolutamente nada de eso. En otras palabras, Pablo nos dice que el hombre sin Cristo y en su justicia está perdido. Su boca está cerrada o silenciada ante el estándar de un Dios soberano, justo y santo. Pablo indica ante ello que el hombre es pecador bajo un juicio divino y su destino era la eterna separación. Esa era la ley, esa era la justicia de la ley. Era como la ley nos miraba, era como la ley nos observaba. Sin la justicia de Dios. Me gusta lo que dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y sabe por qué? Porque lo que se había perdido jamás iba a buscar al Hijo del Hombre. Él tuvo que venir a buscarnos porque nosotros necesitábamos salvación y porque estábamos perdidos. Él dejó las 99 en el aprisco y fue por cada uno de nosotros, porque Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Él las dejó y fue por cada uno de nosotros. Por eso me gusta esta afirmación que hace Lucas. Nosotros no lo hubiéramos buscado. Su justicia, en su justicia nos alcanzó. ¿Sabe? Creo que debemos de cambiar algunas palabras que hay veces decimos. Siempre decimos, es que cuando yo encontré al Señor, perdón, el Señor te encontró a ti. Por nosotros no lo hubiéramos buscado. Él fue el que nos buscó a nosotros. Él fue, no nosotros a Él. Entonces, cambia esa frase. Es que cuando yo encontré al Señor, no, perdón, el perdido no era el Señor, el perdido era yo. Y Él me encontró. Él me buscó. Él se arremangó la manga y la metió en lo más profundo de la cloaca para sacarme de ahí. Y si Él por amor y misericordia lo tuviera que hacer al día de hoy, lo volvería a hacer en su justicia y en su amor. Punto número 4. El pago por la justicia. Versículo 24. Dice, y siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra justificados es una palabra legal. Dentro de la legalidad del Evangelio, dentro de la legalidad de la palabra, es un lenguaje de Dios, justificación. La justificación es declarar a alguien justo ante un tribunal. Y eso me recuerda a 1 de Pedro 3:18 cuando dice, el justo por los injustos. Sí, iglesia, Él tomó nuestro lugar. Él se hizo maldición. Él se hizo maldición por nosotros, dice Gálatas. Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él tomó nuestro lugar, el justo por los injustos. Él lo hizo. Mediante la justificación se resuelve el problema de la culpabilidad.
del hombre ante su realidad y una eternidad sin Dios por causa del pecado. La justificación, dice Pablo en este versículo 24, es gratuita porque es un regalo mediante su gracia. Y ahora vamos a hablar que no es gratis. No es gratis. Es gratuita por su gracia, mas no gratis. Por eso cualquier otro mecanismo que se utilice, como cuando piden contribuciones económicas para sacar a alguien de un lugar y ponerlo en otro lugar en la eternidad. Porque cuando te dicen que tienes que ir a tal lugar, que tienes que hacer tal esfuerzo físico, que tienes que hacer esto, que te tienes que untar esto, que te tienes que bañar con agua de yo no sé dónde, que ponte, quítate, todo eso es falso. Todo eso es falso. Lo tal es un falso evangelio. No se ocupa nada. Fue su justicia sobre él, por su gracia, por su misericordia y por su bondad. No existe otro mecanismo. No existe. No es con ir a tal lugar. No es con hacer yo tales cosas. Ya Él lo pagó. Ya Él lo pagó. Porque la salvación no la podríamos comprar con nada. Iglesia, ¿entendemos lo que nos ha sido dado en la justicia de Dios? ¿Podremos comprender esto? Iglesia, ¿qué se nos dio? No era un ritual. No se podía mediante el ritual. Fue sobre Él. Tu justicia y mi justicia fue sobre Él. Fue sobre Él. Por eso todo lo demás, absolutamente todo lo demás que no esté en la persona de Jesús, no sirve. No existe justificación fuera de Jesús. No existe salvación fuera de Jesús. No ha existido y no existe y no existirá nada con que comprar una salvación tan grande. Le decía a los hermanos en la mañana, en el primer culto, que aunque tomáramos todas las generaciones en la historia de la humanidad, aunque tomáramos todas las galaxias existentes y aquellas que tal vez no sabemos que existen, aunque tomáramos todos los astros, aunque tomáramos todo lo demás valor y lo pusiéramos en una caja y lo pusiéramos en la balanza siempre estaría inclinada hacia nosotros, porque solo Cristo inclinó la balanza a nuestro favor. Solo Cristo. Solo Cristo, nadie más. Él pagó un precio que nadie, absolutamente nadie podía pagar. Por eso, iglesia, ¿cómo despreciar una salvación tan grande? ¿Cómo pretender seguir viviendo como nos parece? ¿Cómo pretendemos? No lo concibo. Mediante la redención, dice el mismo versículo 24, se resuelve el problema de la esclavitud. Por eso en Gálatas 4:7 nos llama a entender de que ya somos hijos, ya no somos esclavos. Porque este versículo me lleva y me transporta a aquel mercado donde estaban los esclavos ahí amarrados y llegaban y pagaban el precio por ellos. Y ellos sentían gozo porque había libertad para la vida de ellos. Sí, iban a trabajar bajo el mandato de otro amo, pero este amo tal vez era más misericordioso que el primero. Pues Cristo fue el mercado de los esclavos y nos compró a nosotros para darnos libertad. ¿Por qué persistes, iglesia, en vivir en esclavitud? ¿Por qué persistes en vivir en la esclavitud de tu pecado, iglesia? Si sos hijo, si sos libre, es mediante su justicia. ¿Por qué, iglesia?
Punto número 5 para terminar. ¿Cuál era la intención de la justicia? Versículo 25. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre. Mediante la propiciación de la sangre de su Hijo, el Padre quedó satisfecho. La justicia de Dios quedó plena. La justicia de Dios quedó completa. No hay necesidad de ningún otro sacrificio. Ya el sacrificio de Cristo cumplió con el estándar, cumplió con la medida del Padre. Por eso hoy gozamos de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es. No es que somos muy buenos. Uy, mamá, qué bueno que soy. Eso le dice su mamá a usted. Hijo, qué bueno que es usted. Y gracias, me alegro porque seas un buen hijo. Pero ante Dios no funciona así. Es diferente. Es diferente. Mediante la propiciación de la sangre de su Hijo, el Padre quedó satisfecho con el sacrificio en la cruz del Calvario, su justicia. En otras palabras, Jesús nos sustituyó, tomando nuestro lugar, muriendo por nosotros, compensando la ira del Padre. Por lo tanto, en el pasado, la sangre de los animales ofrecida, que explicamos anteriormente, solo cubría la iniquidad del pueblo, solo le ponía un velo, nada más. Solo ponía algo ahí que lo cubría. Pero mediante la sangre del Cordero de Dios, el pecado no fue cubierto, el pecado fue arrancado, el pecado fue quitado, porque esa era la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero ahora, la sangre más pura vertida de su Hijo borra los pecados de la humanidad. ¿Y sabe qué hace? Pasando por alto en su paciencia. ¿Se acuerda que decíamos al principio cuánta paciencia tiene Dios? Pues mucha. Hasta el día de hoy nos tiene paciencia. Y si no, no sé qué estamos haciendo aquí, pero nos tiene paciencia por los pecados pasados. Termino con esto. ¿Por qué fue entregada toda la justicia al Hijo? ¿Por qué? Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque todo el pecado de la humanidad fue sobre él, y la ira que merecíamos fue sobre él, no sobre nosotros. Por lo tanto, hoy Cristo es justicia nuestra. Esto me lleva a Marcos capítulo 15. Por eso les decía ahora que la salvación no es gratis. Hubo un precio que se pagó por ella. Ese concepto es gratis, no. Hubo un precio que no lo pagamos usted y yo, fue otra cosa que nos correspondía a nosotros. Era legal, era normal, era lo que se esperaba. Pero cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece, ni los ángeles, ni los serafines, ni los querubines, nadie, ninguno de ellos podía hacer nada por nosotros. Todo, absolutamente todo, recayó sobre su Hijo. Y en Marcos 15, cuando Jesús está en la cruz, le dice al Padre en su agonía, en sus fuerzas que tenía: Padre, ¿por qué me has abandonado? La Escritura enseña que entre ellos tres,
Hay una armonía, nunca se habían separado, nunca se habían separado el Padre y el Hijo. Pero ese día era tanta la carga de pecado, y el Padre sabía que toda la justicia implacable tenía que ser sobre él. No había manera. No existía la forma, era una única forma, el justo por los injustos. Y toda la carga que Jesús cargó en la cruz por ti, por mí, el Padre no tuvo más que apartar su mirada, y la soledad que el Hijo nunca había experimentado, ese día la sintió en lo más profundo de tu corazón. Padre, ¿por qué me has abandonado? Nuestro pecado Él lo cargó. El justo por los injustos, la justicia de Dios sobre él. Termino con esto. Todos hemos escuchado la historia del hijo pródigo, todos. Y todos hemos juzgado al hijo pródigo. Yo lo he juzgado. Qué bárbaro, qué desagradecido, qué impío. Cuando se hubo gastado todo, dice Lucas 15, ahí con los cerdos, dice que él pensó y dijo: volveré donde mi padre, volveré donde mi padre, y le diré, ve el discurso, su justificación, sus hojas de higuera: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Su justificación, esa fue su justificación: no soy digno de ser tu hijo. Y todos conocemos cuál fue la respuesta del Padre. Pródigos, pródigas, es día de volver a casa. Es día de llorar tu pecado. Es día de volver a abrir tus labios y decir: Padre, aquí estoy por tu justicia en Cristo. Hoy es el día, iglesia. Hoy es el día de volver. Esto lo hemos estado repitiendo últimamente desde este lugar. Iglesia, nace de nuevo. Iglesia, experimenta la renovación mediante el Espíritu Santo, la transformación y la santificación por medio de su palabra. Iglesia, deja de pensar como el pródigo y vuelve a casa mediante la justicia de Dios. No importa cuánto tengas en el Evangelio, eso no dice nada, eso no significa nada. Es cuánto amas a Dios hoy, es cuánto deseas su presencia hoy. Y lo decía en la mañana, y termino y cierro con esto. No lo concibo que cuando vengas a este lugar tus labios se cierren, que de tus labios no haya adoración. No concibo de que tú estés físicamente aquí, pero tu corazón anda divagando afuera. No lo concibo. No concibo que te cueste doblar tus rodillas delante del Rey. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque Él pagó por ti, para que salieras de la esclavitud del pecado. Ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo. Eres hijo. Eres libre. Su justicia. Su justicia. Iglesia, hoy es el día de adorar a Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo el Rey. Solo el Rey. Padre. Padre. Padre, Padre, gracias.
Jesús, gracias. Jesús, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias.